Buenas tardes. Complementando un poco la clase del arquitecto Pujol respecto de los croquis, vamos a ver los croquis de los volúmenes que ustedes están haciendo. Primero me gustaría incursionar sobre lo que es la perspectiva. Nosotros por medio de artificios mecánicos o geométricos se puede dibujar con muchísima precisión una perspectiva. El concepto de perspectiva, por ejemplo, dice que la perspectiva es un artificio mecánico con el que se logra crear determinadas ilusiones visuales en las representaciones gráficas. Es decir, son realmente, por bien dibujadas que estén, son ilusiones visuales. Yo les voy a mostrar algunas perspectivas hechas por los métodos, por artificios mecánicos que existen y que fueron totalmente reemplazadas, por eso es que no se dibujan más perspectivas con método, por la computación, por lo que puede dibujar hoy en día, como dije en otra oportunidad, se puede dibujar con los distintos programas de computación, son verdaderas fotografías, pero cuando no había estos medios mecánicos sí había que valerse de las perspectivas con método, que eran perspectivas dibujadas con elementos de precisión y de mucha precisión. Por ejemplo, estas perspectivas son dibujadas con elementos de precisión y un punto de fuga, tal cual lo que dice la definición. Para lograr estas perspectivas hay que valerse de métodos geométricos que pueden determinar con mucha exactitud profundidades y después todo el agregado de la representación para buscar, como dice la definición, ilusiones visuales que intentan lograr una visualización de lo que puede ser en la realidad. Muy distinto de lo que nosotros pretendemos cuando dibujamos un croquis. El croquis, dice la definición, es la representación gráfica de un espacio que se hace a ojo y sin valerse de instrumentos de precisión. O sea, es muy difícil, muy distinto lo que acabo de demostrar a esto, por ejemplo, que es el croquis de Longchamp en París, del arquitecto Le Corbusier, de una capilla, que luego pasaron a ser estos croquis para llegar a la obra terminada, que es esta. O sea, dicho esto, como presentación, digamos, para que tengamos bien en claro que nosotros tenemos que tratar de aprender a dibujar los croquis a mano alzada. Por supuesto que para eso, en esta primera instancia, vamos a valernos de todos los elementos que tengamos a mano, porque necesitamos tener una determinada capacidad de representación y de manejar las proporciones para poder lograr un croquis a mano alzada perfectamente proporcionado. Que no tenga precisión geométrica no quiere decir que no tenga que ser perfectamente proporcionado. Bien, nosotros tenemos que hacer el croquis. Yo puse un volumen, acá está este volumencito, y es importante para poder desarrollar un croquis en la etapa de aprendizaje, que es la que estamos viendo nosotros, tratar de ser ordenados para poder hacer el croquis. ¿Qué quiere decir eso? Que me voy a valer, antes de empezar a dibujar el croquis, de un planteo o de algunos datos que yo necesito, porque ustedes me van a enviar a mí un dibujo con el croquis, y si yo no tengo este planteo, estos datos que están acá, me va a ser muy difícil corregir el croquis, porque si yo no sé la modulación del croquis, cómo está posicionado o la altura que tiene, yo no sé si está bien dibujado y proporcionado el croquis. Entonces necesito sí o sí estos datos.
son una planta, que lo hacen en un costadito de la hoja, una vista, que el único objetivo que tiene la vista es saber la altura que tiene el volumen, y a partir de ahí comienzo con los datos. Dice planta y vista para determinar la altura. Voy a ubicar el observador. Vamos a arrancar con un punto de fuga. Entonces voy a ubicar al observador. El observador, un punto de fuga, dijimos que mira de frente, no oblicuo, mira de frente a una de las caras. En este caso, el en bloque. Y voy a poner el observador en esta dirección. El observador esto que acabo de dibujar acá, este es el ángulo visual que dijimos que no puede superar los 45 grados, va a estar entre 40 y 45 grados, entre 30 y 45 grados, de manera que el objeto que estoy dibujando entre dentro del cono visual del observador. Y voy a marcar la visual principal. Me voy a valer de uno de esos instrumentos mecánicos con el que hacía la perspectiva con elemento de precisión para poder dibujar la perspectiva en un punto de fuga. ¿Y de qué elemento me voy a valer? Del plano del cuadro. Entonces voy a poner acá el plano del cuadro. Si recordamos, el plano del cuadro es el plano a donde se estampa la perspectiva. Quiere decir que el observador arroja visuales hacia este objeto y queda dibujada en este plano del cuadro. Si el observador está aquí, quiere decir que el observador va a mirar desde aquí, porque es el extremo máximo de este lado de la perspectiva, hasta aquí. Eso es toda la visual que va a tener el observador. Va a ver, este es el sector de perspectiva que está viendo el observador. Y en este punto, que es el único punto en donde está en contacto el volumen con el plano del cuadro, voy a tener una medida en verdadera magnitud. ¿Está? Hecho el planteo de ubicar el observador, ubicar el plano del cuadro y la visual principal, puedo ir a la construcción de la perspectiva. También del croquis. También puedo ser ordenado cuando dibujo el croquis. ¿Y de qué manera? Siguiendo, si se quiere, estos pasos que están acá. Entonces arranco, línea de tierra, línea de tierra, cuadro. ¿Por qué yo dibujo el cuadro? Porque cuando hago un punto de fuga, todo lo que está en contacto con el cuadro está en verdadera magnitud. Entonces, si yo dibujo el cuadro, quiere decir que yo puedo dibujar esta modulación acá adelante, que tiene 3 de alto por 3 de ancho. Entonces yo voy a dibujar 1, 2, 3 de ancho por 1, 2, 3 de alto. Entonces, esto que tengo aquí adelante está en verdadera magnitud, que es este plano de bloque aquí adelante. Bien, tengo en verdadera magnitud, voy a ir ahora a punto de fuga y visual principal. Para el punto de fuga, ¿qué necesito? Línea de horizonte. Vamos a hacer, por ejemplo, una perspectiva peatonal. Es decir, que si considero que cada uno de estos módulos tiene 2 metros y yo tengo 1,70 m, voy a pasar ahí la línea de horizonte. Ahora, punto de fuga. Me coincide con la visual principal. ¿A dónde tengo el punto de fuga? Exactamente en el medio de los 3 módulos. Ahí la visual principal me coincide con el punto de fuga y está sobre la línea de horizonte. Ahí tengo el punto de fuga. Ahora las fugas. Entonces yo tengo que todas las paralelas fugan al punto de fuga. Quiere decir que tengo 3 módulos abajo para fugar y 3 arriba para fugar. Bien.
Cuanto más bajo esté la línea de horizonte, más difícil me va a ser a mí armar la modulación aquí abajo. Pero también a su vez que cuanto más bajo esté, más fácil me va a ser armar la modulación aquí arriba. ¿Yo qué tengo que lograr? Tengo que lograr 3 profundidades, 1, 2 y 3. Entonces, yo puedo poner acá a ojo la primer profundidad y recordando que ahí tengo que observar de que yo estoy sabiendo que cada uno de estos es un cuadradito, que este es el módulo en verdadera magnitud. Y a medida que me acerco al punto de fuga se achican las profundidades. Quiere decir que esta medida nunca puede ser igual a esta, porque acá ya me estoy acercando al punto de fuga. Si esto yo a simple vista observo de que estoy modulando bien y de que cada uno de estos es un cuadradito, entonces quiere decir que está más o menos bien la primera profundidad. Esta profundidad es paralela a la de abajo, quiere decir que yo la puedo traer aquí abajo y me tiene que coincidir. Ahí están los 3 módulos abajo y ahí están los 3 módulos arriba. Ahora bien, yo puedo seguir trazando una diagonal, por ejemplo, la segunda profundidad y la tercera profundidad. Pero ¿qué pasa? Yo cuando estoy observando acá y el punto de fuga está aquí abajo, yo tengo que observar justamente y darme cuenta que lo único que estoy viendo de este volumen con un observador en esta posición y a esta altura es solamente este pedazo que es lo que me abarca mi visual. Entonces esta parte y esta parte que son los otros dos módulos atrás no lo estoy viendo nada. Entonces yo con esta sola modulación yo ya puedo hacer el croquis de este volumen. Si quiero dibujar las transparencias, entonces sí yo puedo dibujar los 2 módulos que faltan en profundidad. Una forma es trazando la diagonal por el primer módulo y donde me corta me va a dar el segundo en profundidad y el tercero en profundidad. Y esos 3 acá abajo, el segundo en profundidad y aquí abajo, el tercero en profundidad. Pero de eso no veo nada, pero lo puedo tener porque es por si yo quiero hacer la transparencia. Vamos a dibujar lo que estoy viendo realmente. Estoy viendo que la curva arranca de este punto, pasa por la verdadera magnitud y termina ahí. Aquí abajo arranca aquí, pasa acá y termina ahí. Luego tengo la recta y luego fíjense, ya un módulo para atrás ya no lo voy a ver a ese porque ya me va a quedar atrás. Lo mismo que acá a la izquierda también tengo uno para atrás que ya no lo veo. Y aquí arriba tengo lo mismo. En este punto, ustedes ven ahí, en este punto arranca la curva, pasa por la verdadera magnitud y termina ahí. Quiere decir que aquí hace esto. Esta horizontal de aquí abajo se corresponde exactamente con esta de aquí arriba. Cierro, le doy la sensación de curvatura y ya está el croquis. Siempre lo termino con la identificación de la línea de horizonte, porque eso me está diciendo a qué altura está el observador. Todas las líneas que dibujé para hacer el croquis no las borro, porque eso yo la voy dibujando liviana. Cuando yo termino el croquis, lo que sí hago es marcar más fuerte el volumen propiamente dicho. Entonces, eso va a hacer que los que estén dibujados más livianos como líneas auxiliares queden más perdidas y resalte el volumen propiamente dicho. ¿Está? Ahora, como os dije, cuando estuve observando bien de frente, estoy viendo solamente esta parte, pero a mí, por ejemplo, me puede interesar ver algo más del volumen, que sea más interesante. Entonces, yo, por ejemplo, quiero ver algo de este costado del volumen. ¿Qué tengo que hacer si quiero ver un sector de este costado del volumen? Y bueno, lo que tengo que hacer es correrme hacia la derecha. Entonces yo
el observador se corre hacia la derecha, por ejemplo, en esta posición. Ahora, cuando me corro a la derecha, tengo que saber que si yo acá trazo el cono visual de 45 grados, no lo estoy viendo completo el volumen, ¿eh? Entonces, lo que tengo que hacer es alejarme, o sea que el observador va a estar aquí, pero va a estar más lejos, de manera de que en el ángulo de observación me entre el volumen. Pero lo que me interesa principalmente cuando hago un punto de fuga, independientemente de lo que me aleje, es siempre la visual principal. ¿Por qué? Porque me va a coincidir con el punto de fuga cuando estoy haciendo un punto de fuga. Entonces, me corrí hacia la derecha y voy a hacer un segundo croquis. Dibujé un croquis 1, aquí me corrí y voy a hacer un croquis 2. Esa es la representación. Entonces vamos al croquis. Ordenados, como dijimos, línea de tierra. Cuadro, no cambia nada, el cuadro sigue siendo el mismo y sigue estando en contacto con estos tres módulos que al estar en contacto con el cuadro están en verdadera magnitud. Por lo tanto, yo si tengo 1, vamos a hacer 1, 2, 3 de alto y 1, 2, 3 de ancho. Entonces yo dibujo el cuadro. Si se quiere, para completo, esa es la modulación. Línea de horizonte, para poder ubicar el punto de fuga, vamos a hacer una perspectiva intermedia, vamos a hacer una intermedia, no peatonal, sino vamos a hacer una perspectiva intermedia, entonces vamos a ubicar ahí la línea de horizonte. Punto de fuga, que coincide con la visual principal, acá lo separé más o menos 2 módulos de estos hacia la derecha. Esta ubicación tiene que figurar siempre, por más que esté apuntando a alguna parte del volumen, se corra a la derecha, se corra a la izquierda. Esta visual principal tiene que dibujarse en el planteo para que uno que corrige pueda saber a dónde ubicó el observador para poder hacer el croquis. Entonces, más o menos 2 puntos hacia la derecha, y ahí tengo sobre la línea de horizonte el punto de fuga. Después, fugas. Las fugas no me cambian, o sea, hago las fugas. ¿Está? Y vamos ahora a las profundidades. Entonces tengo, ¿cuánto en profundidad? 3 módulos. Vamos a ver, como dijo el arquitecto, siempre busquemos el más desfavorable para arrancar con la modulación. En este caso, el más alejado siempre el más desfavorable. Entonces, vamos a suponer aquí la primera modulación, a ver si cuando observo, esto puede ser un cuadrado. Recuerden que esta distancia, tratar de que no sea mayor que la que está en verdadera magnitud, porque ya está fugando, quiere decir que algo se tiene que achicar. Algo se tiene que achicar. Bien. Yo ya estoy sabiendo, cuando observo de aquí, si yo arrojo visuales desde el observador, que va a estar más lejos, porque si no, no va a entrar en el cono de visual, va a estar más lejos, pero desde el observador, yo si arrojo una visual y arrojo otra visual por los extremos del volumen, yo voy a saber que lo que estoy viendo es
este sector, esto y esto. Esto es lo que yo estoy viendo cuando me ubico en este costado. Estoy viendo la curva, este lado y este chanfle de acá, porque es el más extremo desde el observador que estoy ahí. Entonces, una vez que dibujé la primera profundidad, la puedo trasladar abajo. Puedo trazar la diagonal acá y donde corta me van a dar la segunda profundidad y la tercera profundidad, que también tienen que coincidirme aquí con la segunda y con la tercera. Ahí está la modulación. Entonces, arrancamos. Fíjense, arranca en este punto la curva, pasa por arranca aquí, pasa por el punto de verdadera magnitud y viene hasta el módulo de atrás. O sea que aquí tengo esta curva. Aquí arriba lo mismo, este es el punto. Sale de aquí, pasa por aquí y viene hasta aquí atrás. Sí, que hace esto. Este es el punto extremo hasta donde yo estoy observando. Después vengo recto, que es este módulo que está acá, que se corresponde con ese que está ahí, entonces bajo y tengo ese módulo. Luego veo un módulo hacia atrás, uno hacia atrás, uno hacia atrás y tengo lo otro. Y hasta ahí nada más veo. Esta parte que está acá ya no se ve porque está totalmente tapada por ese sector. Quiere decir que lo que estoy viendo es esto que está acá. Esta es, vamos a darle el sentido de curvatura y vamos a marcar fuerte el volumen. Y línea de horizonte siempre, línea de horizonte, porque es la que determinó la altura del observador. Y ahí tenemos el croquis. Fíjense que esto de ubicar el plano del cuadro, de ubicar al observador, ya también me da a mí, como sobre el plano del cuadro está plasmada la perspectiva, si yo puedo verificar algo de proporciones. Por ejemplo, fíjense, en esta primer perspectiva, cuando arrojo las visuales, yo veo desde este punto hasta este punto, ¿ven? Quiere decir que lo que estoy viendo es un poco menor a la altura total del volumen. Quiere decir que lo que estoy viendo es un poco menor a la altura total del volumen. Entonces, quiere decir que esto está más o menos proporcionado. En este caso, en el que veo este sector, estoy viendo casi que veo lo que estoy observando, que en este caso es desde este punto hasta este, ¿no es cierto? Esto es lo que estoy observando que está plasmado en el plano del cuadro, es casi la misma medida de ancho que la altura. Quiere decir que lo que estoy viendo es casi la misma medida de ancho que la altura. Quiere decir que estoy también dentro de las proporciones que tengo que verificar. Y eso, cuando hago un perspectiva método, es perfectamente verificable y geométricamente aceptable. La relación de lo que estoy observando sobre el plano del cuadro tiene directa relación con la altura. Muy bien. Vayamos a croquis aéreos. Para hacer los croquis aéreos, lo cambié de posición para no dibujar todo lo mismo. Entonces, siempre siguiendo una metodología como para no perderme. Visual principal, plano del cuadro, observador que arroja la visual principal, ángulo visual que tiene que abarcar
este es el ángulo extremo y este es el extremo que estoy observando. Estoy dentro de los 35-40 grados. ¿Y qué es lo que estoy observando acá? De frente estoy observando este sector, pero como voy a hacer una perspectiva aérea, de arriba voy a ver toda la parte de arriba del volumen. Entonces, eso es importante antes de empezar a dibujar el croquis. Tener el planteo, observar qué es lo que estoy viendo de lo que voy a dibujar, y eso es lo que se tiene que reflejar después en el croquis. Entonces, línea de tierra, siguiendo la metodología, línea de tierra, cuadro, el plano del cuadro está en contacto, quiere decir que lo dibujo. Si tengo 1, 2, 3 de alto por 3 de ancho. Todo lo que está en contacto con el plano del cuadro está en verdadera magnitud, independientemente de la altura de la línea de horizonte. Línea de horizonte vamos a hacerla bastante por encima para que podamos ver algo, porque cuanto más bajita dibuje la línea de horizonte de la parte de arriba del volumen, más se me va a achatar lo que estoy viendo. Entonces, para que se vea un poco más, vamos a ponerla un poco más alta. Ahora, esto también hay que tener cuidado cuando se dibuja la línea de horizonte, porque cuanto más alto dibujo la línea de horizonte, quiere decir que más alto está ubicado el observador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un volumen y tengo un observador y quiero hacer aérea y ubico un observador por aquí, bien alto, muy alto, cuando arroje el ángulo visual, no está dentro de la observación del volumen que quiero dibujar. No puede dibujarse a cualquier altura el observador, porque van a aparecer deformaciones. Yo voy a dibujar la perspectiva, pero todo lo que no estoy dibujando va a aparecer deformado. Entonces yo empiezo a bajar el observador para que me entre dentro, todavía no me entra el cono visual, entonces bajo un poco más y ahí sí ya tengo el volumen dentro del cono visual. Entonces tengo un croquis sin deformaciones. Si voy más arriba, lo voy a dibujar, pero va a tener deformaciones. Todo lo que no se está observando en la realidad tiene deformación. Entonces, tenemos que tener en cuenta ese punto. Línea horizonte, punto de fuga. ¿A dónde lo puse? Exactamente en el medio de los tres módulos. Ahí lo puse al punto de fuga. Después, fugas. Entonces, voy a fugar. Fugo ahí, como siempre, y fugo allá abajo. Esto es lo que decíamos de las deformaciones, ¿ven? Está tan alto el punto de fuga que aquí abajo seguramente va a aparecer deformación, porque este sector ya puede ser que no lo esté observando porque está muy alto el punto de fuga. Entonces, como lo que estoy viendo es la parte de arriba en su completamente, yo cuando voy a profundidades tengo tres profundidades. La primera profundidad, dijimos que esta medida tiene que ser menor a la verdadera magnitud. Para trazar segunda y tercera profundidad puedo trazar ahí la diagonal, donde me corta tengo la segunda. Y donde me corta tengo la tercera profundidad. Esto mismo lo puedo trasladar acá abajo, las tres profundidades. Entonces tengo esta primera profundidad acá, ahí tiene que coincidir. La segunda. Y la tercera. ¿Está? Entonces, todo lo que está en contacto del cuadro en verdadera magnitud. Este plano completo lo tengo en contacto con el plano del cuadro. ¿Cuál es ese plano? Es este que está acá. Lo dibujo tal cual.
un módulo retrocedo hacia atrás, un módulo retrocedo hacia atrás. Aquí lo tengo mejor para dibujar, uno en diagonal, uno hacia atrás, otro en diagonal, otro horizontal y la curva que pasa por ese vértice y cierra acá. ¿Está? ¿Qué es lo que estoy observando acá adelante? Como dijimos, fíjense cuando arrojé las visuales. Este lado, que es este, y un pedazo de curva que es este hasta acá. Es decir, este que veo es esta diagonal en el módulo de abajo, así que ese 1 ahí. Y la curva sale de aquí, pasa por ahí y llega hasta ahí, hace esto. Pero lo que yo veo es solamente este pedazo, hasta ahí. Y ahí tengo el croquis, que si le doy el sentido de curvatura aquí, y esto es lo que me queda. Y línea de horizonte. ¿Está? Acá tuve que poner alta la línea de horizonte para poder ver más la parte del croquis arriba, lo que puede llegar a llevarme a tener deformaciones aquí en la parte de abajo. Por eso tengo que una vez terminado el croquis, yo puedo hacer una observación del croquis y hacer los ajustes que considere necesario, independientemente de que ya tenga dibujada la grilla y que tenga dibujado todo lo demás. Después, si quiero completarlo, es solamente a los efectos de hacer la transparencia de las verticales que no veo ahí. Pero el croquis está completo. Como dijimos en este caso, vamos a hacer lo mismo aquí. Estoy viendo solamente esta parte. Vamos a hacer un croquis a un punto de fuga, pero vamos a desplazarnos dos módulos a la derecha para ver este sector cuando estoy acá en el frente. Entonces vamos aquí a la visual principal para hacer otro croquis. Este era el 2, este es el 3 y vamos al 4. Entonces, con el mismo planteo, nada más que aéreo, voy línea de tierra, cuadro en verdadera magnitud, 1, 2 y 3 de alto, por 1, 2 y 3 de ancho. Cuando está muy bajito me cuesta el pulso. Línea de horizonte, acá sí quiero completar la modulación. Línea de horizonte también vamos a trazarla bastante alta para poder ver. Y punto de fuga también más o menos a 2 cuadros a la derecha. Entonces ahí voy a tener 2 módulos a la derecha, el punto de fuga. Fugas. Ahora me faltarían determinar profundidades. Entonces vamos a ver. 3 profundidades, dibujo la primera. Si trazo a la diagonal, acá me va a cortar y ahí, acá voy a tener la segunda y aquí puedo tener la tercera. Esta me tiene que coincidir acá abajo, podemos verificar a ver cómo estamos. Esta sería primera, tiene que coincidir
coincidir ahí. Esta sería segunda. Y esta sería tercera. Evidentemente, te tendría que ir achicando un poco más. Digamos que esta sería segunda. Ahí. Y esta sería tercera. Esto tiene que coincidir porque de lo contrario tampoco voy a poder después completar. Esto es una grilla. Por más que sea a mano alzada, tiene que haber coincidencia. Entonces, verdadera magnitud, lo que está en contacto con el cuadro. Eso sigue siempre en verdadera magnitud porque está en contacto con el cuadro. Un lado en diagonal hacia atrás, un lado en diagonal hacia atrás, un lado en diagonal hacia atrás, uno recto, otro en diagonal hacia atrás, uno hacia la izquierda, la curva que pasa por aquí y termina ahí, y un lado hacia adelante. Esta es la parte de arriba del volumen que estoy ahí. Pero lo que estoy mirando de frente, fíjense, si acá tengo el observador, está ya más abajo para que entre dentro del cono visual, voy a ver eso y voy a ver hasta ahí. Voy a ver hasta ahí. O sea que esta es la parte que estoy viendo con el observador en esta posición. Fíjense, está ya lejos. Fíjense que esto está mucho más abajo del observador, porque en realidad, para poder estar a esa altura, está observando ahí. Este vértice está tapando totalmente la parte de atrás. Ese vértice está tapando totalmente la parte de atrás. Y aquí estoy viendo este sector, que es lo que está aquí. O sea que lo que estoy viendo es, en realidad, solamente esta parte. Esa es la parte que estoy viendo. Y acá estoy viendo este pedacito de curva, que no veo nada porque está tapado por este lado y por este otro que es el que está acá. Y sí veo un pedacito de este otro lado. Y ahí tendría la área de este volumen en esta posición 4. Por último, fuerte línea de horizonte. ¿Está? Ahí tendríamos entonces 4 perspectivas, 4 croquis a mano alzada, sin ayudarme con elementos de precisión, a un punto de fuga. Normal, intermedio y aéreo. Si bien la idea es no ayudarse con los elementos de precisión, en esta primera etapa, si nosotros necesitamos, si vemos que nos falla mucho el pulso para arrojar visuales o que están muy lejos, y bueno, podemos poner una escuadra, pero la idea es de que practiquemos para evitar el uso de elementos de precisión. Cuando tenga que dibujar, por ejemplo, el conjunto de volumen se puede hacer complicado. Ustedes vieron que el arquitecto Pujol se ayudó con una hoja o con algo para poder tirar las visuales. Y está bien, es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? El arquitecto Pujol es un excelente dibujante y lo puede hacer perfectamente sin ayudarse con nada. Pero les estaba mostrando de que sí, en esta instancia podemos, pero si nos ayudamos, que sea solamente para ver bien a dónde, cómo arrojar las líneas y cómo fugan, porque no necesariamente tienen que venir exactamente al punto de fuga. Fíjense de que las líneas tienden al punto de fuga. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando a mano alzada, no estoy trabajando con precisión. ¿Estamos? Muchas gracias.